muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren muy bien junto con sus familias. Hoy es miércoles 2 de septiembre y este es un foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside el maestro Jairo Parra Quijano. Antes de presentar a nuestros panelistas, queremos reiterarles la invitación al Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Como ustedes lo acaban de escuchar en los videos iniciales, se realizará del 21 al 25 de septiembre, es decir, estamos prácticamente a 20 días de iniciar el Congreso, de tal forma que pues hay que inscribirse a tiempo. Les pedimos que no dejen para última hora la inscripción porque esto genera problemas tecnológicos, problemas para capturar los datos, de tal forma que es importante hacerlo oportunamente. Están todos cordialmente invitados. Hoy están participando en este foro virtual 4 profesores universitarios, todos miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, quienes disertarán sobre diferentes temas de actualidad en materia procesal. Ellos son, en orden alfabético, la doctora María Andrea Calero Tafur, que es consultora, es asesora, es abogada litigante en asuntos de derecho público, administrativo, constitucional y electoral, quien expondrá sobre la caducidad de la responsabilidad contractual del Estado. El doctor Néstor Raúl Correa Henao, miembro también del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, es tratadista, es magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y él se va a ocupar de un tema muy interesante que es el ritual jurídico. También está invitado a este foro Ricardo Esqueda, profesor universitario, que tratará el tema de la caducidad de la responsabilidad extracontractual del Estado, y cerrará el panel Eduardo Andrés Velandia Canosa, que es miembro también del instituto, es presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y él hablará sobre la aplicación directa de la Constitución en el derecho a impugnar la sentencia condenatoria de penal. Como hay un tema que lo van a tratar 2 panelistas, vamos a cambiar el orden que acostumbramos a utilizar, que es el alfabético, para darle la palabra en primer lugar a Néstor Raúl Correa Henao, después a la doctora María Andrea Calero y al doctor Ricardo Esqueda, y finalizará Eduardo Andrés Velandia Canosa. Un saludo entonces al doctor Néstor Raúl Correa. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en este evento académico. Doctor Correa, es usted bienvenido a este panel virtual y le concedo la palabra por 20 minutos. Muy buenas noches, un cordial saludo a todas las personas que se han conectado a esta videoconferencia, un saludo muy especial a los compañeros de panel, un agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y muy especialmente al doctor Luis Canosa por esta amable invitación. Yo voy a hablar sobre algunas reflexiones sobre el ritual jurídico. Si aprovecho la oportunidad para hacer una publicidad, si alguien quiere tener el texto escrito o más extenso, puede comprar este libro. Perdón, saqué el micrófono. Ya, qué pena. Puede adquirir este libro en Editorial Ibáñez, que se llama 5 estudios jurídicos. Ahí está el texto, pues, ahí está el texto de la conferencia. Muy bien. A título introductorio, quiero decir lo siguiente. El derecho como ciencia autónoma es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Aquí se ubican las normas y los códigos. El derecho, desde este punto de vista, es un conjunto de palabras, es un discurso, una ficción, una narrativa. Pero al mismo tiempo, el derecho es un rito que incide a través de sus prácticas sociales en el ejercicio y reproducción del poder. Las prácticas jurídicas, a fuerza de ser puestas en escena, ordenan el mundo, lo sujetan, lo disciplinan. El rito judicial es tan importante como las normas mismas y en todo caso se une a ellas, pues tienen un fin común: regular la vida en sociedad, asegurar el orden, castigar al que se sale de la fila, disciplinar la venganza social para que la vida en sociedad sea vivible, para no regresar a la época de las cavernas. Una sociedad no puede, pues, prescindir del rito judicial.
No puede haber una justicia por fuera de los procedimientos, de las salas de audiencias, de la representación. Como anotaba Ehring en su obra El espíritu del derecho romano, comillas, enemiga jurada de lo arbitrario, la forma es la hermana gemela de la libertad. Ella conduce la libertad por vías seguras donde ella no puede desmoronarse ni engañarse. Cierro comillas. Foucault, en su libro Historia de la Sexualidad, ha denunciado que es más peligroso el dominio total del sujeto por fuera de las formalidades del derecho, sobre texto más humanitario en apariencia y por lo mismo más perverso del control social. En suma, sin rito no puede haber justicia. Así que la introducción, vamos a ir pasando la presentación del índice, por lo menos de mi presentación, que está dividida en 5 capítulos. Uno es el espacio judicial, en segundo lugar el tiempo judicial, en tercer lugar la ropa judicial, en cuarto lugar los actores judiciales y por último la palabra judicial. Empecemos por el primero, el espacio judicial. Aquí a su vez cada capítulo está subdividido en 3 subcapítulos. Aquí son los 3 subcapítulos. El espacio judicial es un espacio autónomo, es un espacio sagrado segundo y tercero es un espacio simbólico. En primer lugar entonces el espacio judicial es un espacio autónomo. El espacio judicial, aquí entendido como la sala de audiencias, es un espacio separado, pues está escindido del mundo cotidiano. Al edificio judicial se ingresa por una puerta que desliga este mundo judicial del resto de la ciudad. Suele suceder que se frecuente que haya que subir unas escaleras para llegar a la puerta del Palacio de Justicia. Esa mayor altura se expresa también en las salas de audiencias, en el estrado del juez, que está a una mayor altura de la del resto de los sujetos procesales, por lo cual las demás personas deben elevar su mirada para mirar al juez como quien mira hacia el cielo. La altura pues da prestigio. Por otra parte, el público está separado de los actores judiciales por una barrera, una cerca que sabemos se llama baranda. La idea viene de las iglesias cristianas. El coro estaba separado de los feligreses por una baranda llamada cancela en las basílicas romanas. Además, el espacio judicial es simétrico, en el sentido de que en las salas de audiencias hay armonía de las formas, lados proporcionales, equidistancia entre los escritorios de las partes, en el centro el estrado del juez y en la mitad un espacio vacío. Esa vacuidad refuerza el rito en la medida en que sugiere el lugar de la ley, una ley inaccesible, neutra, que organiza de manera autónoma y armónica los intercambios sociales. Segundo, el espacio judicial es un espacio sagrado. Desde las tablas de la ley de Moisés, pasando por la construcción de las iglesias, el poder tiende a evocar la forma de una montaña. Así también están concebidos los palacios de justicia, los techos altos, los símbolos majestuosos, el mensaje de la arquitectura, las luces tenues y todo el rito en general lleva la marca de lo sagrado, la sombra de lo divino. Desde sus orígenes, el lugar de juzgamiento tenía un aire sobrenatural y sagrado, como por fuera del mundo ordinario. Ello aumentó con la cristiandad, pero en la época moderna la justicia se emancipa de la religión. Los palacios de justicia como tal surgen en el siglo XVIII como un poder simbólico propio, interno. El temor a Dios es reemplazado por el temor al hombre. En tercer lugar, el espacio judicial es un espacio simbólico. La sala de audiencias simboliza la majestad del Estado y de los jueces. Simboliza la ley, el orden, la jerarquía. Simboliza la armonía, la unión del grupo social, la exclusión del delincuente. Según Antoine Garapon es un autor que voy a citar varias veces a lo largo de esta exposición, tiene un libro que se llama Juzgar bien, ensayo sobre el rito judicial. Dice Garapon, comillas, lo que encarna el espacio judicial es la preeminencia del orden sobre la transgresión, la sumisión del individuo a lo social, la primacía del derecho sobre la fuerza. Cierro comillas. Este tema, lo señalo de paso, lo trató Binder durante su ponencia en el
Congreso Anual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal del año 2018. De otra parte, el espacio judicial condena al acusado y le recuerda el poder aplastante del Estado. Ese espacio evoca lo que en otros países se llama el banquillo de los acusados o el corredor de la muerte. Carapona nota, comillas, el espectáculo judicial hace existir la sala de audiencias y la sala de audiencias hace existir el espectáculo. Cierro comillas. Antes de ser sentenciado, el procesado ya ha purgado una sanción social. Según Giorgio Agamben, filósofo italiano, una obra pues entre muchas, pero esta cita sacada de su libro Lo que queda de Auschwitz, comillas, el derecho no tiende en última instancia al establecimiento de la justicia, tampoco al de la verdad, tiende exclusivamente a la celebración del juicio. El juicio es en sí mismo el fin. La pena no sigue al juicio, sino que este es el mismo la pena. Toda la pena está en el juicio. Las palabras de Agamben, digamos que podrían recordar un proceso penal que está de moda por estos días en Colombia. En segundo lugar, el tiempo judicial. Aquí también voy a hablar, a dividir en 3 subcapítulos. El primero, el tiempo judicial es un tiempo detenido, inacabado, incesante. El segundo es un tiempo extraordinario. Y tercero, un tiempo destinado a dominar, a controlar, a disciplinar. Veamos el primero, el tiempo judicial es un tiempo detenido, inacabado, incesante. En efecto, el tiempo judicial hace relación los plazos de las etapas del proceso y de la duración total de este. Ese tiempo, como el procesado, también está detenido. El pasado no es absuelto, sino que es encarcelado detrás de los barrotes de los plazos procesales. Los hechos criminales, al confesarlos, vuelven a suceder. Por ejemplo, si la víctima de violencia sexual es obligada a declarar una y otra vez la violación, esta no solo vuelve a acontecer, sino que sigue aconteciendo de manera incesante, reproduciendo un goce obsceno. El tiempo es así recreado, como en los cuentos de Borges. Y al consignar el hecho delictivo en el prontuario, el reproche social se torna incesante. Incluso si el condenado cumplió la pena, para la memoria judicial, él siempre será lo que fue, sin derecho al olvido. Segundo, el tiempo judicial es un tiempo extraordinario. Es un tiempo que no coincide con el transcurso lineal del tiempo cotidiano. Es un tiempo ritual, a veces invertido y en todo caso original. Las cosas en un proceso no acaban cuando acaban, sino cuando el juez dice que se acaban. Las audiencias se suspenden, se aplazan, se reinician, no de manera lineal, sino cuando el juez lo decida, generando la sensación de estar en presencia de un no tiempo. Y tercero, el tiempo judicial es un tiempo destinado a dominar, a controlar, a disciplinar. El objetivo del proceso es regresar a un tiempo original, a la armonía inicial que el delito o la falta transgredió, con el fin de restablecer el orden perdido. La publicidad de las audiencias y la repetición oral del ilícito configuran un rito que hace las veces de catarsis social. El decir de Carapón, comillas, ese recorrido de la discordia a la paz marca el paso simbólico de la división a la unidad, de la crisis a la solución, de la mentira a la verdad, de la impureza a la pureza. El crimen se convierte en la ocasión de reafirmar la superioridad del orden sobre el desorden. Cierro comillas. En tercer lugar, veamos la ropa judicial. Aquí los 3 subcapítulos son: 1, la ropa judicial o toga, es una ropa institucional. Segundo, es una ropa de máscara. Tercero, es una ropa de muerte. En primer lugar, la ropa judicial o toga es una ropa institucional. El juez es investido, o sea, vuelto a vestir, esta vez revestido de autoridad. Por eso se habla de investidura. Contrariamente al proverbio, en el proceso judicial es el hábito el que hace al juez. La toga es en sí misma un discurso, es el lenguaje de la ley. La toga simboliza la autoridad, revela la superioridad de la institución sobre quien la viste. Según Carneluti, en su obra Las miserias del proceso penal, comillas,
La toga de los magistrados no es pues solamente el signo de la autoridad, sino también de la unión. Estos hombres dan al proceso un aspecto solemne. En el tribunal se debería estar con igual recogimiento que en la iglesia. Los antiguos han reconocido el carácter sagrado al imputado porque, decían, estaba consagrado a la vindicta de los dioses. Cierro comillas. De otro lado, la ropa judicial purifica. En palabras de Garapón, comillas, el contacto con lo impuro puede ser peligroso. La utilización de la violencia legítima no ensucia las manos de quien la ejerce. Cierro comillas. La toga, pues, equivale a los guantes quirúrgicos que evitan la contaminación del juez, para quien el procesado es como un virus. En segundo lugar, la ropa judicial es una ropa de máscara. La toga oculta la mayor parte del cuerpo del juez, lo reviste de una especie de disfraz majestuoso, concebido para representar un espectáculo. La obra consiste en cambiar de piel para ser visto, para ser reconocido. Mientras está en audiencia y en tanto que porte la toga, el juez ya no es el mismo, en sí y para sí, sino que es un otro. Tercero, la ropa judicial es una ropa de muerte, negra y austera. La toga reenvía a una vida de privaciones, como a unos votos religiosos. Según Garapón, el negro de la ropa, la ausencia de colores, simboliza el desprecio de los colores de la vida, el sinónimo de abnegación, de privacidad y de castidad, el signo de duelo que es el color de la muerte. Aquí la cita de Garapón. Además de negra, la toga en ocasiones tiene en sus bordes unos acabados que están llenos de mensajes. Según Maertens, un libro que se llama En la piel de los otros, comillas, eh, ya sobre el cuerpo desnudo, el salvaje experimentaba la obsesión del borde, en la medida en que se cortaba el cabello, las uñas y el prepucio para delimitar ese lugar en el que la realidad se retira, delante de lo imaginario o lo simbólico y sus recuerdos mágicos. Sobre el cuerpo vestido, la misma obsesión para subrayar el borde y su cerrojo, frontera entre la naturaleza y la cultura, entre cuerpo y cuerpo, entre realidad e imaginario. El borde subraya la castración del individuo, quien, por no poder gozar de lo real, tiende al menos a actuar. Cierro comillas. De Martens, en su libro Dans la peau des autres. Cuarto, los actores judiciales. Aquí también tres capítulos. El primero, el juez es el actor principal. Segundo, el procesado no es procesado porque sea delincuente, sino que es delincuente porque es procesado. Tercero, el público no es un actor de reparto. Es juez, procesado y público. Empecemos por el juez. El juez es el actor principal, está vestido con su toga, dijimos, dirige el proceso como representante de la soberanía estatal. Él actúa, lo sabemos, en nombre del pueblo y por autoridad de la ley. El juez gobierna, organiza y disciplina el comportamiento de los demás actores en el proceso judicial con el fin de ordenar el espectáculo. En segundo lugar, el procesado no es procesado porque sea delincuente, sino que es delincuente porque es procesado. El acusado es construido. El ritual judicial reclama una víctima, como en los sacrificios religiosos. El público quiere sangre, como en las corridas de toros. Según Garapón, comillas, mientras que para el sentido común es el crimen el que suscita el ritual, podría ser que eso fuese a la inversa. Es el ritual judicial el que construye al acusado. Cierro comillas. Recordemos las palabras de Agamben, ya citadas, la verdadera pena está en el juicio, lo que de paso nos recuerda a Kafka. En el espectáculo, el procesado o demandado aparece solitario, a diferencia del público. El acusado se erige como alguien ignorante, culpable, impuro, sin intimidad, casi desnudo. El interrogatorio sobre su personalidad sustrae toda intimidad, su infancia, su vida conyugal, todo queda obscenamente exhibido como en una vitrina. Además, el procesado no entiende el esotérico vocabulario jurídico, con lo que queda como un ignorante y, en todo caso, como un ser inferior de un estrato más pobre.
En un recinto en el que todos son doctores o señorías, el acusado es llamado por su nombre. Tercero, el público no es un actor de reparto. Su contribución es decisiva, como el coro en el teatro griego. El público desempeña un papel político de control. El grupo social es un tercero que funge de notario. Su presencia da fe de que en el proceso se ha operado un cerramiento, como los duelos. Además, el proceso penal hace las veces de rito funerario, toda vez que simboliza el duelo colectivo. En quinto lugar, la palabra judicial. Último capítulo. Está dividido en 3 subcapítulos. Primero, la palabra judicial es una palabra lógica y formal. Segundo, es una palabra constitutiva. Tercero, es una palabra que legitima. Primero, entonces, la palabra judicial es una palabra lógica y formal. Al judicializarse en una audiencia, las palabras ordinarias devienen en otra cosa. Son palabras formales, cargadas, interpretadas, en fin, son otras palabras. La palabra judicial es una palabra lógica, pero no es la lógica del mundo real en sí y para sí, sino una lógica distinta, una lógica formal, la lógica interna del mundo jurídico resultante de sus propias premisas. Al sentir de Garapón, comillas, en el debate judicial lo que importa no es que el discurso sea conforme con la realidad, sino que él se presente en sí mismo como una lógica perfecta, una coherencia más real que la propia realidad. Cierro comillas. De hecho, en un proceso, la realidad verdadera no es el punto es lo que válida y legalmente se puede ver en ella, lo sabemos. Algunos pueden pensar que esto es aterrador, no lo es. La certeza en un punto concreto, avalada por todos, otorga confianza y asegura la reproducción del régimen. Segundo, la palabra judicial es una palabra constitutiva. La sentencia de un juez, en tanto que pronunciada, transforma la realidad, resuelve el litigio y arrastra su cumplimiento. Según Garapón, comillas, la palabra tiene valor de acto. Cuando el juez pronuncia el divorcio, él disuelve por ese hecho el matrimonio. La pronunciación del divorcio tiene en sí misma una eficacia jurídica. Cierro comillas. Al pronunciar su veredicto, el juez cambia el mundo, lo reconstruye, lo constituye. Lacan decía que las cosas no existen sino en tanto que son pronunciadas. Pues bien, el derecho al nombrar el mundo lo crea. Tercero, la palabra judicial es una palabra que legitima. Proferida la sentencia, surge un consenso popular que avala la decisión del juez y da fe del espectáculo. Consenso que se configura como un dispositivo que hace las veces de lazo social. Y en ello consiste la legitimidad. Para Garapón, comillas, es la pertenencia a un mundo simbólico común lo que convierte la violencia en lenguaje, la emoción en razón, la pasión en simbolización, el desorden en orden. Cierro comillas. Conclusión, ya para terminar. He hecho un pequeño recorrido por el espacio, el tiempo, la ropa, los actores y la palabra judicial, que son los elementos del rito judicial. El rito judicial es inevitable, pues, como dice Garapón, comillas, allí donde el ritual se debilita, el derecho está en peligro. Privado de sus símbolos, el derecho parece desorientado e incierto. Si la presencia del rito es violenta, su ausencia lo es más todavía. Esa es la paradoja del ritual judicial. Muchas gracias. Muy amable, doctor Néstor Raúl Correa. Excelente exposición. Temas muy interesantes los que usted acaba de exponer. Así que muy amable por sus palabras. Vamos a continuar con la exposición de la doctora María Andrea Calero Tafur, que reitero, nos va a hablar de la caducidad de la responsabilidad contractual del Estado. María Andrea, bienvenida, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, doctor Ulises, y muchas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por este espacio. Un saludo muy especial a los copanelistas y a todos los que están conectados. Voy a compartirles mi pantalla. Les pediría que me confirmen si la están viendo. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Para quienes estén interesados en estos temas, en la parte superior izquierda de la presentación van a encontrar un código QR. Los invito con sus celulares a escanearlo. Cuando lo escaneen van a acceder directamente a la presentación que se va a cargar en su teléfono
y también van a obtener 3 de las providencias a las que me voy a referir a lo largo de este foro. El tema de la caducidad de las controversias contractuales es bastante especial porque podríamos decir que el medio de control de controversias contractuales es uno de los más técnicos y complejos que se conoce al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y también en el marco de la justicia arbitral. Y prueba de su complejidad es justamente el régimen de caducidad aplicable. Durante mucho tiempo en sus orígenes, el medio de control de controversias contractuales no era fallado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo como juez especializado, sino por la justicia ordinaria. Hasta el año de 1964, que migró la controversia contractual o la competencia para resolverla de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la expedición del decreto 528 de 1964. Durante esta primera fase, es decir, en la época en la que el medio de control de controversias contractuales se resolvía a manos de la justicia ordinaria, el régimen de caducidad aplicable era relativo al artículo 2536 del Código Civil, es decir, el régimen general de caducidad aplicable. A partir del año 64 migra entonces el conocimiento de este tipo de casos de la justicia ordinaria a la justicia de lo contencioso administrativo. Sin embargo, durante esos primeros años de jurisprudencia, este régimen que había sido impuesto o desarrollado por la justicia ordinaria se mantuvo. Y solo fue hasta el año 84, hasta 1984, con la expedición del decreto 01 de ese año, el CCA, nuestro anterior Código Contencioso Administrativo, que se estableció un término especial de caducidad en materia de controversias contractuales. Ese término especial de caducidad, desde esa época y hasta ahora, es de 2 años. Pero una cosa muy importante en materia de la caducidad no es solo conocer cuál es el término, sino, y sobre todo, aprender a contarlo o saber cómo contar. Y en relación con esto hemos tenido varias teorías o distintas formas del conteo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales. En la versión original del decreto 01 del 84, este término de caducidad, que como les cuento es de 2 años, se contaba bajo el siguiente presupuesto. Los 2 años contaban a partir del día siguiente al de la expedición del acto o la ocurrencia del hecho que motivaba la presentación de la demanda. Entonces había que identificar si la controversia que se pretendía plantear tenía origen en un hecho, como un incumplimiento, o en un acto, como por ejemplo una declaratoria de caducidad de un contrato, y según el caso, los 2 años se contaban a partir del día siguiente de su expedición o de su ocurrencia. Después de la entrada en vigencia del decreto 01 del 84, la jurisprudencia del Consejo de Estado aplicó con mucho rigor la regla establecida por el CCA. Pero hacia el año de 1995, la sección tercera del Consejo de Estado empezó a flexibilizar un poco esa regla. Se dio cuenta que, sobre todo en tratándose de contratos estatales de tracto sucesivo, podía llegar a desconocerse la unidad de la controversia contractual si separadamente se planteaban distintas demandas por distintos hechos que ocurrían en el trasegar de la ejecución contractual. Y estableció que entonces lo ideal podía ser que la caducidad de la controversia contractual empezara a correr una vez finalizada esa relación contractual, de forma tal que dispuso en sus sentencias, especialmente en una del año 95, que para los contratos de tracto sucesivo que no requerían de liquidación, el momento para empezar el conteo de los 2 años debía fijarse en la terminación del contrato, mientras que para los contratos estatales que sí requerían de liquidación, era la liquidación el punto central o el punto de partida para el conteo de esta caducidad. Lo que en su momento era jurisprudencia desde el año 95, en el año 98 se volvió ley con la expedición de la ley 446 de ese año. Y efectivamente, desde el año 98 con la ley 446, tenemos entonces una regla general que era la misma que tenía en su versión original el Código Contencioso Administrativo, según el cual la controversia o la caducidad de las controversias contractuales deben ponerse de presente ante la autoridad judicial dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que llevan a presentar la demanda, pero con algunas excepciones aplicables al tipo de contrato, según sea o requiera sí o no de liquidación. Más adelante, el Código
contencioso administrativo que rige actualmente, el CEPACA, la ley 1437 del 2011, mantiene en su esencia este esquema que ha sido depurado por la jurisprudencia y por la expedición normativa constante, pero añade unas reglas especiales. Entonces, ¿cómo estamos hoy en día en materia de caducidad de las controversias contractuales? El panorama es el siguiente. Tenemos, podríamos decir, 8 reglas relativas al conteo de la caducidad de las controversias contractuales, una de ellas de tipo general y las otras 7 que son reglas especiales. La primera, que es la regla general, mantiene en su origen lo que decía el anterior Código Contencioso Administrativo. Es decir, los 2 años de caducidad por regla general se cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la presentación de la demanda. Esa regla general encuentra entonces 7 reglas especiales que se salen de esa órbita. Esto nos da paso a la siguiente regla, que sería una de las primeras especiales. Cuando se pretende la nulidad de un contrato estatal, el escenario cambia. Y ahí los 2 años entonces se cuentan a partir del día siguiente al del perfeccionamiento del contrato estatal. Para entender a cabalidad esta norma debemos hacer un link entre el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el CEPACA, porque el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 es justamente la norma que nos indica cuándo debe entenderse perfeccionado el contrato estatal. Y a las voces del artículo 41 de la Ley 80, el contrato estatal es perfecto cuando hay acuerdo entre objeto, contraprestación y aquel se eleva a escrito. Entonces, a partir del día siguiente en el que esto ocurra, empiezan a cortar los 2 días de la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Sin embargo, y esto nos da paso a la tercera regla, hay una excepción a esta regla anterior en materia también de pretensión de nulidad del contrato estatal. Y es que el CEPACA, de una manera un poco más flexible, permite siempre que se encuentre vigente el contrato estatal que se demande su nulidad si se trata de nulidad absoluta. Entonces podríamos decir que por regla general en tratándose de nulidades, los 2 años se cuentan a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, sea relativa o absoluta la nulidad. Sin embargo, en el caso específico de la nulidad absoluta, puede presentarse la demanda en cualquier momento con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del contrato, siempre que aquel se encuentre vigente. Agotado lo relativo a las reglas especiales en materia de nulidad del contrato, el CEPACA se ocupa de los distintos tipos de contrato para establecer reglas especiales para cada uno. Y el primero del que se ocupa en este escenario es el contrato de ejecución instantánea. En tratándose de contratos de ejecución instantánea, los 2 años se cuentan a partir del día siguiente al del cumplimiento del contrato de ejecución instantánea. Por su parte, los contratos de tracto sucesivo tienen una regulación diferencial. Y en materia de contratos de tracto sucesivo, a su vez el CEPACA empieza a distinguir aquellos que requieren de liquidación de aquellos que no. Y en el caso de los contratos que no requieren de liquidación, establece que los 2 años de caducidad se cuentan a partir del día siguiente al de su terminación. Por el contrario, en tratándose de los contratos estatales que son de tracto sucesivo y que sí requieren de liquidación, vamos a encontrar distintos escenarios. Porque efectivamente cuando un contrato estatal es de tracto sucesivo y fuera de eso requiere de liquidación, pues una de 3. La liquidación se hace o no se hace. Pero si se hace, ahí hay otra posibilidad. Y es que se haga bilateralmente o unilateralmente por la administración. Es decir, en tratándose de los contratos estatales que sí están regidos por la exigencia de la liquidación, tenemos que ese contrato se pudo haber liquidado o no según las circunstancias fácticas. Y si se liquidó, su liquidación pudo ser, según el caso, bilateral o unilateral. Estos escenarios los toma en consideración el CEPACA para establecer las 3 siguientes reglas de caducidad. Primero, que sería la sexta regla, regla de tipo especial. En tratándose de los contratos de tracto sucesivo, que sí requieren de liquidación y que la liquidación sí se hizo y que fuera de eso se hizo de mutuo acuerdo, el término de 2 años cuenta a partir del día siguiente al del acta bilateral de liquidación. Por su parte, en tratándose de contratos de tracto sucesivo, que sí requieren de liquidación y la liquidación sí se hizo, pero a diferencia del escenario anterior,
se hizo de forma unilateral, entonces los 2 años cuentan a partir del día siguiente al de la firmeza del acto administrativo que la apruebe. Finalmente, quedamos con un último escenario, que es el escenario, digamos, obvio, y es ese escenario en donde tenemos un contrato de tracto sucesivo que sí requiere de liquidación, porque si no la requiriese, entonces estaríamos en el evento 5, y que la liquidación no se hizo ni bilateral ni unilateralmente, que son los eventos 6 y 7 respectivamente. Entonces, es el contrato estatal que requiriendo liquidación, la liquidación no se materializa. Sobre ese punto, el CEPACA nos dice literalmente lo que aparece en la diapositiva. Los 2 años se cuentan una vez cumplido el término de 2 meses, contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato. ¿Cómo digerimos la norma del CEPACA? Digerimos la norma del CEPACA más bien analizándola de comienzo a fin y no con efecto retrovisor como lo pretende hacer el código. Lo primero es preguntarnos en qué momento o cuándo y de qué manera se liquida el contrato estatal. Entonces, lo ideal es que un contrato estatal se liquide de forma bilateral. ¿Y qué plazo se dispone para ello? Depende. Depende del texto propio del contrato, porque puede ser que el contrato establezca una regla especial en una de sus cláusulas, o puede ser que haya guardado silencio sobre el punto. Si el contrato estableció un plazo para liquidar bilateralmente, ese es el plazo aplicable. En su defecto, aplicaría el plazo supletivo legal que la ley ha fijado en 4 meses. Entonces, a la pregunta de ¿en qué tiempo o cuánto plazo tenemos para liquidar bilateralmente un contrato? La respuesta es lo que diga el contrato. Y si no dice nada, el supletivo legal de 4 meses. Vencido esa fase, pues ya sabríamos que no hubo, al menos en los tiempos ordinarios, una liquidación bilateral. Circunstancia que activa la posibilidad de la administración de liquidar unilateralmente ese contrato. Para el efecto dispone de un plazo de 2 meses. Entonces lo que la norma nos dice es, teniendo ese plazo para liquidar bilateral, si bilateralmente no se liquidó, pasamos a la fase de liquidación unilateral, que en este escenario es de 2 meses. Si vencido ese plazo tampoco se liquidó, entonces empieza a correr el término de caducidad vencido este segundo de los plazos. Ahora la norma pues hace más sentido porque los 2 años cuentan vencido este plazo de 2 meses, que a su vez depende del vencimiento del plazo que aplique para liquidar bilateralmente según el caso. En este punto, pues con tantas reglas especiales y una regla general muy vaga, podríamos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cuándo aplicamos la regla general que indica que los 2 años se cuentan a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento para la demanda? Si tenemos una regla de nulidad, otra regla de nulidad especial, y si fuera de eso, tenemos subreglas pensados en toda la tipología de contratos, entonces, ¿cuándo vamos a aplicar esa regla general? Parecería que es de aplicación, a pesar de ser general, bastante estricta. Hace poco, revisando jurisprudencia sobre la materia, encontré esta sentencia muy interesante de la subsección A de la sección 3ª del Consejo de Estado en el marco de un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia de un tribunal de controversias contractuales. Y con ponencia de la doctora Marta Nubia, la subsección A dijo, mire, este es un caso donde aplica la regla general. ¿Qué ocurría en este caso? Justamente la controversia contractual tenía origen en un pleito por un incumplimiento del contrato que había imposibilitado la ejecución del contrato. Y en este escenario, la subsección A concluye lo siguiente. En otras palabras, estas son palabras de la subsección A. Si desde el 13 de febrero de 2001 la parte demandante tenía conocimiento de que el contrato de concesión no se podría ejecutar en razón del incumplimiento de las obligaciones por parte del municipio, el término de caducidad empezó a correr a partir de ahí, o sea, del incumplimiento. Pues sería un absurdo considerar que dicho cómputo iniciaba una vez se liquidara dicho negocio jurídico, máxime cuando la demanda versaba sobre la imposibilidad de ejecutar el contrato. Entonces, aunque restringido, encontramos casos puntuales de la jurisprudencia donde la regla general en últimas termina teniendo aplicación. Otra providencia que quiero compartir con ustedes y que hay que tener absolutamente en el radar es este auto de unificación de la sala plena de la sección 3ª del Consejo de Estado de 1 de agosto de 2019 con ponencia del doctor Rodríguez Navas. En este caso,
se contestó la pregunta de ¿cómo contamos la caducidad en los eventos de liquidación bilateral del contrato extemporánea? Y la pregunta era absolutamente pertinente, porque si nos devolvemos a nuestras reglas, uno podría estar ubicado entre la regla sexta o la regla octava. Porque como es una liquidación bilateral extemporánea, pues hay quienes podrían decir, bueno, pues finalmente se liquidó bilateralmente, entonces cuente los 2 años a partir del día siguiente al del acta bilateral de liquidación. Pero también, y teniendo en cuenta el carácter de orden público de la caducidad, no disponible, de la caducidad improrrogable, de la institución de la caducidad, había quienes sostenían que imperaba la regla especial número 8. Porque como finalmente había pasado el plazo para liquidar bilateral y no se había liquidado bilateral, y fuera de eso había pasado el plazo para liquidar unilateral y tampoco, quiere decir que ya había empezado a correr un término de caducidad y que liquidarlo, o más bien, sujetar su conteo a una liquidación bilateral extemporánea que implicara reiniciar su cómputo podía entenderse tanto como disponer de ese término de caducidad que por esencia es improrrogable. En esta sentencia, perdón, en este auto, la sección tercera en sala plena contesta la pregunta privilegiando la autonomía de la voluntad y de alguna manera resaltando eso que les contaba al inicio, es que solo hacia la liquidación se conoce el balance del contrato y por tanto la verdadera controversia. Dice o dijo la sección tercera en esta providencia, una liquidación bilateral extemporánea no puede tener, por el hecho de serlo, ni idéntico tratamiento ni iguales consecuencias jurídicas que las que surgen de la omisión absoluta de la liquidación. Por tanto, descarta que en el supuesto de la liquidación bilateral extemporánea, el conteo del término de caducidad aplicable sea la de la regla quinta, la de la regla octava, destinada exclusivamente al evento en que la liquidación, en caso de requerirse, no se haya llevado a cabo por acuerdo de las partes ni proferida por voluntad de la administración. Es decir, no se haya llevado a cabo jamás la liquidación del contrato. Y así entiende entonces, resuelta la jurisprudencia de la sala plena de la sección tercera, la controversia. Y para terminar, quiero compartir esta sentencia bastante reciente, esta es de la subsección B, de la sección tercera del Consejo de Estado, donde con ponencia del doctor Montaña se resolvía la siguiente pregunta, y es ¿hasta cuándo puede la entidad pública liquidar unilateralmente el contrato estatal? Porque si bien habíamos visto esos plazos originales, que son como los plazos ordinarios donde debería tener lugar la liquidación, la jurisprudencia había admitido que la verdadera pérdida de competencia ratione temporis de la entidad pública para liquidar el contrato acaecía con la notificación del auto admisorio de la demanda. Pero en esta providencia se cambia la postura y se dice que conjugando el artículo 90 del CGP con los efectos de la presentación de la demanda, realmente debe entenderse que la pérdida de competencia de la entidad pública para liquidar unilateralmente el contrato acaece no con la notificación del auto admisorio de la misma, sino con la propia presentación de la demanda, porque es ahí cuando se traslada la competencia liquidatoria de la entidad pública en cabeza del juez. La sala dijo, y con esto cierro, encuentra que el punto de partida de la pérdida de competencia que se fijó jurisprudencialmente es susceptible de ser revisado a partir del empleo de un criterio de interpretación que resulte coherente con los efectos procesales que el legislador fijó para la presentación de la demanda. Interpretación acorde con los efectos que la legislación procesal le atribuye a la presentación de la demanda y que no están condicionados a su notificación. Desde este enfoque, la sala declarará que la administración perdió competencia para liquidar el contrato en forma unilateral a partir de la fecha en que se presentó la demanda que pretendió su liquidación judicial. Y con esto, doctor Ulises, entonces espero haber aportado algo en lo relativo a este tema y muchas gracias por el espacio. Nos ha aportado mucho, doctora María Andrea. Felicitaciones por la claridad de su exposición, además por el uso de la tecnología, que lo hace usted también, que es tan útil para la vida actual, para una mejor academia e incluso para una mejor administración de justicia. Muy amable. Doctor Ricardo Andrés Ricardo Esqueda, es su turno, le concedo la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, doctor Ulises. Un saludo de bienvenida a mis compañeros de panel, a la doctora María Andrea, al doctor Néstor Raúl y al doctor Eduardo Velandia. Pues no iniciar sin antes agradecer
a las directivas del Instituto por el Espacio. El día de hoy y en este tiempo les hablaré sobre algunas de las controversias que existen en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo respecto del conteo del término de caducidad en materia de responsabilidad extracontractual. Como bien lo dijo la doctora María Andrea, lo complejo en materia de caducidad no es conocer los términos que cada uno de los medios de control o de las acciones, si estábamos hablando de procesos iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo, tenía cada una. Una consejera de Estado que me ha enseñado muchas cosas, siempre me ha dicho que lo retador de estos casos es saber cómo contar. ¿Y por qué retador? Pues básicamente porque aunque la norma positiva nos traiga en vigencia del Código Contencioso un supuesto de hecho y en vigencia del CEPACA alrededor de 3 o 4, lo cierto es que la jurisprudencia ha introducido múltiples subreglas que en mi consideración deben ser armonizadas, y ese es uno de los postulados de mi intervención, no homogenizadas, pero sí armonizadas para garantizar no solamente la seguridad jurídica, que es uno de los propósitos de la institución de la caducidad, sino también asegurar o facilitar el acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos, que es el fin último de los que nos dedicamos a esta profesión. Para ello y para demostrar la dificultad, he pensado algunos supuestos que quisiera plantearlos a manera de pregunta para que la audiencia, a medida que voy hablando, en su mente vaya tratando de responderlos y veremos si llegamos a algunos acuerdos. Piénsese que en un país como Colombia, que es azotado por la ola invernal cada cierto periodo de tiempo, o incluso donde han ocurrido tragedias como la que hace un par de años acaeció en el departamento de Antioquia, se presenta una inundación. Se presenta una inundación que afecta las viviendas de varios ciudadanos. Esa inundación se produjo un día concreto. Ejemplo, 1 de enero del año 2020. Pero las aguas se retiran a partir del 1 de febrero. ¿Desde cuándo contaríamos la caducidad si lo que se quiere es interponer una acción de reparación directa porque tal vez el Estado tuvo alguna injerencia en la producción de esa inundación? ¿Contaríamos los 2 años a partir del día siguiente del acaecimiento de la inundación? ¿O contaríamos los 2 años a partir del día siguiente del retiro de las aguas? Es decir, ¿contaríamos la caducidad a partir del acaecimiento del hecho dañoso? ¿O contaríamos la caducidad a partir del momento en que tenemos conciencia de la magnitud del mismo? Otro ejemplo sencillo y de frecuente ocurrencia en la jurisprudencia se da en materia de lesiones personales, físicas o psicológicas. ¿Desde cuándo contamos la caducidad en esos asuntos? ¿Desde que se produjo la lesión? ¿Desde que conocemos si la lesión nos generó alguna consecuencia para el resto de nuestras vidas? ¿Desde que una Junta Regional de Calificación de Invalidez nos dijo el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que tuvimos como consecuencia de esa lesión? Por otro lado, la tercera pregunta que quisiera plantearles es un asunto que está muy de vanguardia en la sección tercera con ocasión de una sentencia de unificación dictada hace poco tiempo respecto a los derechos humanos, a violaciones o graves violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Hablaré posteriormente respecto a este caso concreto, pero quiero plantearles algunos problemas respecto a los casos específicos de la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados en los medios noticiosos como falsos positivos. En esos eventos contamos la caducidad a partir de la muerte de la persona, a partir de que conocemos su muerte si se produjo en una fecha distinta, a partir de que tenemos conciencia de que pudo haber alguna intervención de un agente del Estado o de un agente del conflicto que actuó con aquiescencia de este, o lo contamos cuando tenemos una sentencia penal ejecutoriada que nos dice que efectivamente la muerte de ese ciudadano se produjo como consecuencia de una ejecución extrajudicial, o simplemente no la contamos nunca y permitimos que este tipo de casos se reclamen ante la jurisdicción dentro de 50 a 100 años, por ser exagerados, en materia de responsabilidad civil del Estado.
Finalmente, en cuanto a otro escenario problemático ocurre en materia de responsabilidad del Estado con ocasión de los hechos de la administración de justicia. Hablo concretamente del error judicial, del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y de la privación injusta de la libertad. En este tipo de eventos, ¿desde cuándo contamos la causalidad? Desde que se profirió la sentencia que generó el error, desde que se termina el proceso en el cual se profirió la sentencia u ocurrió el acto de la administración de justicia que produjo el menoscabo, o lo contamos desde cuando efectivamente la persona sufrió la consecuencia derivada de ese error patrimonial o psicológica. En este escenario también la jurisprudencia actual del Consejo de Estado está discutiendo reglas que parecían trazadas con cierta armonía desde hace un tiempo. Remitiéndonos a la ley, el Código Contencioso Administrativo, es decir, el decreto 01 del 84 en su artículo 136, numeral octavo, de manera clara nos decía que cuando se trata de reparación directa, el término de caducidad de los 2 años se contarán a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho dañoso, de la omisión o de la operación administrativa causante del daño. Ustedes se preguntarán por qué estoy hablando del Código Contencioso Administrativo. Pues en ese evento, lamentablemente debido al retraso o la mora o la congestión que nuestra jurisdicción presenta, lo cierto es que, por ejemplo, la sección tercera del Consejo de Estado tiene cerca de 7.000 procesos todavía regidos por el Código Contencioso Administrativo, en donde estas discusiones son de día a día y por ende considero importante tratarlas. El 01 del 84 trae una regla sencilla, que sin embargo la jurisprudencia, debido a la necesidad de atemperarla, tuvo que crear unas subreglas en las cuales ampliara la forma de contar o flexibilizara la forma de contar ese término de caducidad a partir de hitos diferentes al acaecimiento del hecho o de la omisión que produjo el daño. Por ejemplo, la jurisprudencia del Consejo de Estado de vieja data en asuntos como, por ejemplo, óbitos quirúrgicos, reconoció que el término de caducidad no podía contarse desde que ese instrumento se dejó dentro del cuerpo del paciente, sino que el daño se conoció simplemente desde el momento en que a esa víctima se le realizó un procedimiento o simplemente se descubrió que ese instrumento o que ese residuo de la actividad médica quedó dentro del cuerpo del ciudadano. Era inadmisible contar el periodo de caducidad desde cuando ese instrumento se realizó la operación o ese instrumento quedó allí depositado en el cuerpo por el olvido del cuerpo médico. Por temas de justicia era necesario que contáramos entonces el término de caducidad desde que se conoció el daño. Estas subreglas se introdujeron, luego se positivizaron con la expedición de la Ley 1437 de 2011. La 1437 de 2011, en su artículo 164, literal I, amplió la redacción para el conteo del término de caducidad en materia de reparación directa. Y dijo que ya no simplemente los 2 años se iban a contar a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho dañoso, sino también desde cuando el demandante tuvo conocimiento o debió tener conocimiento del daño, si es que el conocimiento se dio en fecha posterior al acaecimiento del mismo, siempre y cuando, ojo, y esto es algo que se mantiene, pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, de la 1437 del 2011, la jurisprudencia obviamente es mucho más limitada que la del Código Contencioso Administrativo, por cuanto apenas la sección tercera del Consejo de Estado hace poco tiempo se aproximó a la misma por el propio retraso. Existen decisiones en materia de autos, pero en materia de unificación de estas son pocas. Sin embargo, debido a que estas subreglas que se positivizaron en la 1437 venían de vieja data creadas por la jurisprudencia, podemos emplear sentencias de unificación dictadas, por ejemplo, bajo la vigencia del CCA y traspolarlas a la vigencia de la Ley 1437 del 2011. Quiero poner como ejemplo la sentencia del 29 de noviembre del 2018 de la Sala Plena de la sección tercera, en la que se trató precisamente el conteo del término de caducidad cuando hablábamos de lesiones personales. Y para responder uno de los planteamientos que dejé formulados al principio de la exposición,
la Sala Plena de la sección tercera acogió la postura de que el conteo de la caducidad en estos asuntos iniciara a partir de cuando acaeció el hecho, si es que la lesión era evidente, era notoria, como efectivamente ocurrió en el caso concreto que resolvió la sala. Sin embargo, dejó al juez en la potestad de contabilizar este término a partir de un hecho posterior, cuando, por ejemplo, las secuelas del daño no se manifestaran al mismo tiempo el acaecimiento del mismo. Sin embargo, en esta misma providencia, la sección tercera dejó claro que el hito nunca sería o nunca podría ser la producción del dictamen de la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, mediante la cual se determinara la pérdida de capacidad laboral de la persona víctima de las lesiones. ¿Por qué? Porque consideró que en este caso lo que había era una agravación, lo que se producía era una certeza respecto a las consecuencias o a la agravación del daño y no el daño en sí mismo. Esta sentencia me sirve para hacer la siguiente reflexión. ¿Contamos la caducidad entonces desde el acaecimiento del hecho u omisión dañosa? ¿Desde la ocurrencia del daño? ¿Desde que tenemos conciencia del acaecimiento de ese daño? ¿Desde que conocemos la antijuricidad del mismo? ¿Desde que conocemos la magnitud de las consecuencias del daño? Al menos estos 5 supuestos nos crean ciertas circunstancias que, en mi opinión personal, individual, pueden causar, además de inseguridad jurídica, denegatoria de acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos. Por lo que una de las propuestas no es, obviamente, homogeneizar todas las reglas de caducidad en materia de reparación directa, porque es evidente que los supuestos de conocimiento del juez administrativo son tan amplios que obligan a tener algunas subreglas. Sin embargo, sí considero pertinente que es necesario, a manera que se hizo en materia de controversias contractuales como de manera ejemplar, nos lo explicó la profesora María Andrea Calero, se positivizaron y se estructuraron reglas para que los jueces contenciosos tuvieran claridad respecto a la aplicación de estas normas. Obviamente no dejando de lado la posibilidad de la jurisprudencia de realizar interpretaciones, modulaciones de este tipo de sus reglas. De igual forma, a pesar de que existan todas estas circunstancias, ustedes podrán denotar que la 1437 sigue manteniendo como elemento más importante o inicial para el conteo de la caducidad el acaecimiento del hecho dañoso. Aquí yo también propondría que el conteo del término de caducidad no simplemente o no se iniciara o tuviera como referente o regla general el acaecimiento del hecho dañoso, sino más bien la producción o conocimiento del daño o de su antijuricidad. Lo anterior como consecuencia de que a partir del artículo 90 de la Constitución colombiana, el daño se volvió el centro de la responsabilidad extracontractual del Estado, el primer elemento de análisis que debe aproximarse el juez de lo contencioso administrativo y sin el cual el análisis de responsabilidad no puede continuar. Por lo que sí es el elemento más relevante en punto del análisis, sin dejar de lado obviamente la atribución del mismo a los agentes estatales, considero que se podría debatir la posibilidad de estructurar estos términos de caducidad por regla general a partir del acaecimiento del hecho dañoso. Ahora bien, otra preocupación que me asalta es el tema de los efectos temporales de las sentencias que interpretan los artículos 136 o en la 1437 el artículo 164 en materia de caducidad. Y me refiero expresamente a una preocupación que desde vieja data vengo expresando, pero que hace poco volví a retomar a partir de la sentencia, y aprovecho para entrar a hablar de ella, de la sentencia de unificación del 29 de enero del presente año, de la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la consejera Marta Nubia Velázquez Rico. En esta sentencia se determinó la forma en que debe contarse el término de caducidad cuando se trata de graves infracciones a los derechos humanos, graves violaciones, perdón, a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. En esta sentencia, que desde ahora lo digo, cuenta con 3 salvamentos de voto, de los cuales, si el tiempo me lo permite, trataré de referirme al menos sucintamente a alguno de ellos, determina que en este caso, primero, el término de caducidad contemplado en la ley
1437 del 2011 aplica en materia de graves violaciones al derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Aunque parezca una obviedad, es claro que en este asunto la pregunta clave era, primero, determinar si efectivamente existía un término de caducidad cuando se trata de demandas de reparación directa con ocasión de este tipo de hechos. ¿Y por qué? Porque dentro de la sección tercera y dentro de las distintas subsecciones, desde hace un tiempo se venía efectuando un diálogo entre ellas respecto a la posibilidad de aplicar o no, o de trasladar o no las reglas de imprescriptibilidad penal a las normas sobre reparación que podríamos llamar de responsabilidad extracontractual del Estado. Y además, alimentado el debate, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente a partir de un caso denominado Órdenes Guerra versus Chile, y otra sentencia como antecedente que ya venía planteando la línea jurisprudencial de un caso denominado Almoracid Arellano versus Chile. Estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejaron claro, a partir de casos acaecidos durante la dictadura chilena, que incluso en materia de reparaciones a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como en el caso específico de las desapariciones durante el régimen chileno, en nuestro caso colombiano, a partir de las denominadas ejecuciones extrajudiciales, incluso para demandas de responsabilidad civil en Chile o de responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, se planteaba la no prescriptibilidad de las acciones derivadas de este tipo de hechos. A partir de ahí, la jurisprudencia de la sección tercera se preguntó si efectivamente esa subregla creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos era vinculante para nuestro país. Pues la respuesta que le dio la sentencia de unificación de la Sala Plena de la sección tercera es que no. Es que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se aproximaba a partir de la normativa chilena y consideró que no se realizaba una interpretación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que no había la posibilidad de aplicar la imprescriptibilidad de que habla dicha sentencia a las demandas de responsabilidad extracontractual del Estado. En consecuencia, en el caso concreto, declaró caducada una acción de reparación directa, o un medio de control de reparación directa, derivado de la muerte de un ciudadano por un supuesto falso positivo, como llamarían coloquialmente la prensa, o técnicamente una ejecución extrajudicial. Esta sentencia en Colombia, a partir de allí, no moduló sus efectos, y a partir de allí tiene una aplicación retroactiva y retrospectiva. Y de hecho esta reflexión no me la atribuyo personalmente, debo atribuírsela a uno de los salvamentos de voto, específicamente al salvamento de voto de la doctora Adriana Marín, en la cual se manifestó la preocupación porque los efectos de esta sentencia al menos no hubieran sido modulados. Es decir, que personas que ejercieron su derecho a acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, derivadas de algunas decisiones de las subsecciones de la sección tercera, que declaraban que la caducidad no operaba en estos asuntos, si esos determinados litigios llegaban a partir de la vigencia de esta sentencia al juez contencioso, pues se les iba a declarar la caducidad del medio de control, defraudando así su confianza legítima. Esta preocupación no solo se manifiesta en materia de caducidad, sino en todos los temas que el juez contencioso trata día a día. Finalmente, para respetar el tiempo, me referiré muy sucintamente a otro supuesto de hecho que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y especialmente dentro de la sección tercera del Consejo de Estado se está discutiendo actualmente. En materia de responsabilidad del Estado por error judicial o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, tradicionalmente se ha dicho que el término de caducidad en materia de error se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia contentiva del error, ya sea de única o de segunda instancia, es decir, que ponga fin al proceso. Y en materia de defectuoso funcionamiento, se ha dicho que se sigue la regla general, que es desde el acaecimiento o conocimiento del hecho dañoso. Sin embargo, se ha discutido, sobre todo a partir de los procesos de error judicial derivados de procesos ejecutivos,
en los cuales los procesos van mucho más allá de la sentencia, por ejemplo, de seguir adelante la ejecución, y que conocemos que terminan por regla general con el pago. ¿Desde cuándo se cuenta el término de caducidad? ¿Desde que se produjo el error judicial en la sentencia que adquirió ejecutoria, o desde que los efectos patrimoniales de esa sentencia se materializaron a través de un embargo, de un secuestro y de un remate de un bien que la víctima sufrió como pérdida derivado del supuesto error judicial? Este tipo de preguntas son las que nos llevan a la reflexión y las que simplemente quiero dejar en el tintero y que ojalá en el espacio de preguntas podamos profundizar. Cierro agradeciéndole al doctor Ulises por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ricardo Esqueda. Excelente presentación, muy amable. No se vaya a ir, que al final nos han enviado algunas preguntas que es necesario contestar, entonces le daré nuevamente el uso de la palabra. Y terminamos estas presentaciones con la del doctor Eduardo Andrés Velandia Canosa, un ilustre abogado y además profesor universitario de varias universidades, quien se dirigirá a ustedes también por 20 minutos. Eduardo Andrés, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, doctor Ulises. Muy amable, muy agradecido por esta gentil invitación. Un saludo muy especial a los conferencistas que me antecedieron, la doctora Calero, el doctor Correa y el doctor Ricardo. Y por supuesto un saludo muy especial a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a todos los cibernautas que nos siguen en esta oportunidad. Nos ha solicitado el profesor Canosa que disertemos sobre la Constitución como norma en el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Y por supuesto una aclaración es que acá nos vamos a referir al tema penal, que es el que tiene algún tipo de problemas o inconvenientes. Nuestro plan de exposición es el siguiente. Haremos un planteamiento del problema, de por qué hablar de este tema. Presentaremos una hipótesis. Luego indicaremos cómo instrumentalizar la Constitución como norma jurídica en este tipo de casos. Y luego plantearemos a través de los diferentes paradigmas del Estado de Derecho por qué hemos llegado a esta situación. Y finalmente presentaremos unas conclusiones al respecto. Particularmente hay un caso que nos ha llevado a analizar este tema y que se ha vuelto como uno de los casos más controvertidos en los últimos tiempos, que es el caso Andrés Felipe Arias. Pues por supuesto lo que debemos decir es que este caso no es nuevo del todo, porque ya tenemos algunos antecedentes jurisprudenciales, particularmente en el año 2014 aparece la primera providencia por la Corte Constitucional que se refiere al punto. En 2019 tuvimos 2 casos y finalmente tenemos el caso Andrés Felipe Arias. ¿Cuál es, frente a ese problema, a esta problemática? Hemos escuchado incluso a la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Corte, decir que derivado de la sentencia de Andrés Felipe Arias se va a producir un desorden terrible y que este desorden, que esta inseguridad que se va a presentar es culpa de la Corte Constitucional. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Finalmente, la hipótesis que plantearemos y que trataremos de demostrar es que en este tipo de casos la Constitución ya lo había definido. Pero el problema se acrecenta porque en efecto la Constitución, y lo vamos a analizar, sí contempla, como lo resaltamos ahí en la diapositiva en rojo, ya había contemplado desde 1991, norma original, el derecho en materia penal a impugnar la sentencia condenatoria. Pero el problema que se presenta, ¿cuál es? Que sí está la disposición en la Constitución, es una típica norma de principio, es una típica norma de estructura abierta, es una típica norma que nos da un mandato de optimización que por supuesto habrá que realizarlo, hacerlo efectivo en la mayor medida posible dependiendo de lo jurídico y lo fáctico, como lo ha dicho la doctrina, en particular el profesor Robert Alex. Pero en la ley no aparece ninguna disposición que reglamente cómo llevar a cabo la segunda instancia, particularmente en 2 casos bien definidos. El primero es el caso de los aforados, porque como lo sabíamos, los procesos, por fortuna ya esto se ha superado,
Los procesos eran de única instancia ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal. Y el otro caso es aquellos ciudadanos que, vinculados a un proceso penal como sindicados, son absueltos en la primera instancia, pero en virtud de una apelación son condenados en la segunda instancia formal del proceso penal. Y con ellos aparece la misma pregunta. ¿Tienen derecho a impugnar esa sentencia condenatoria? Pues frente a esta problemática, lo que nuestra hipótesis es, mientras el legislador no defina en el Código de Procedimiento Penal cómo ha de surtirse la segunda instancia, la norma constitucional debe ser de obligatorio cumplimiento. ¿Qué implica esto? Como lo decía el profesor Eduardo García Enterría en un libro muy interesante que lo titula La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional o la jurisdicción constitucional. Quiere decir que esta norma que aparece en el artículo 29 debe aplicarse. Pues bien, esto nos trae varios problemas jurídicos. Primer problema es cómo interpretar, cómo incluir dentro de esta gama de posibilidades a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Desde cuándo ha de aplicarse este derecho? Porque además aparece el acto legislativo número 1 de 2018, que es una enmienda constitucional, una reforma constitucional, como si el derecho a impugnar la sentencia condenatoria no se hubiese consagrado en Colombia, lo cual nos da varios problemas. Algunos sostienen que el derecho a la doble instancia solamente se podría aplicar a partir de la expedición de este acto legislativo. Otros sostienen que será a partir del año 2014, cuando la propia Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda de constitucionalidad, una demanda de inexequibilidad, una acción de inexequibilidad, y otros sostienen que debería ser desde que entra en vigencia la Convención Americana de Derechos Humanos. Frente a esto, creemos que es necesario un poco abordar lo que en la doctrina se conoce como los paradigmas del Estado de Derecho para poder entender cómo fue que llegamos a esta situación o cuáles son las diferentes interpretaciones que a lo largo de la historia se han dado. El primero de los paradigmas que aparece en la historia es el que se conoce como el paradigma absolutista. Básicamente el paradigma absolutista se concreta o se resume en la concentración del poder en un funcionario, que puede ser el monarca, puede ser el rey, puede ser el emperador. En los tiempos modernos podría hablarse de un dictador, de una asamblea constituyente, en fin, pero la concentración del poder en un solo órgano o en una sola persona. Este paradigma arranca en la historia a partir del siglo XII después de Cristo y llega hasta la Revolución Francesa. Nace desde el mismo momento en que nace el Estado. Por eso la doctrina lo califica como aquel paradigma preconstitucional donde el total protagonista era el rey, por supuesto, como ahí lo sugerimos, el poder ejecutivo. Defendido este paradigma por varios doctrinantes, pero también atacado por otros. Es muy conocido que desde la política Montesquieu lo atacó a través de la separación de poderes, que ataca el corazón del absolutismo. Rousseau un poco desde el contrato social y Beccaria desde su famosa obra de los delitos y de las penas. Todos ellos enfocando su ataque a través de la consagración de un principio de legalidad que no nos da el tiempo. Llegamos a la Revolución Francesa, cambia el paradigma y en el cambio de paradigma básicamente se puede extraer lo siguiente. Lo primero que hay que resaltar es que lo más importante de la Revolución Francesa, en mi sentir, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y dentro de esta declaración hay un artículo muy interesante que si lo analizamos hoy en día sigue teniendo vigencia, que es el artículo 16. Porque es un artículo que nos da los contenidos que debe tener una constitución. Básicamente, ¿qué debe tener la constitución? Cualquiera que sea. 1, separación de poderes. Y 2, derechos
y 3 garantías, separando derechos y garantías, derechos más en lo sustantivo, garantías más en lo procesal. Pues bien, a pesar de haberse definido de esta manera, los revolucionarios franceses adoptan el modelo de constitución en Europa, diferente a lo que pasa en Estados Unidos de Norteamérica, adoptan un modelo de constitución política. ¿Qué significa tener una constitución política? Significa tener una constitución que organiza el Estado, primer punto, y segundo, una constitución cuyos derechos y garantías están más consagrados como proyectos políticos, como normas de tipo programático, que habrán de ser reguladas o reglamentadas por el legislador o extendida la Constitución a través de la legislación. ¿Por qué? Esto es muy entendible si partimos del paradigma anterior. Porque en el paradigma absolutista, los jueces, al no tener independencia, al no ser totalmente independientes porque eran simplemente unos súbditos del rey, terminaban profiriendo sus decisiones o bajo el querer del juez o vetando ciertos asuntos. Por ejemplo, no tenían competencia frente a temas religiosos por ser estados teocráticos. Nos hablaron de responsabilidad en aquellos escenarios. La irresponsabilidad del Estado era total, era vedado poder siquiera pensarse que el Estado podría ser responsable. Y por supuesto, los temas relacionados directamente contra el rey. Recordemos lo que decía Luis XIV, el Estado soy yo, es decir, atacar al rey era como atacar al Estado. Los jueces no tenían ninguna posibilidad en estos escenarios. Por eso hay un caso paradigmático que cita la doctrina, que es el caso de Damiens en Francia, un ciudadano que ataca al rey Luis XV, lo apuñala con una daga en un costado. Por este hecho se le inicia un proceso y empiezan a aparecer algunos hechos característicos. Lo primero que se ve es que el proceso, el primer acto serio del proceso es una sentencia. ¿Cómo poder pensar en un proceso que inicia con una sentencia? Si el proceso por definición es un conjunto de actos sucesivos, inicialmente en el estado legislativo se decía preordenados por el legislador, encaminados a proferir una sentencia de fondo. Y lo segundo es que el juez en el propio caso lo condena a muerte sin que esté previamente definido el delito como tal. Y por supuesto, la pena tampoco estaba definida como pena de muerte y a través de desmembramiento, porque la sentencia decía que caballos debían jalar de sus extremidades hasta desmembrarlas totalmente de su tronco. Pues bien, este hecho, ¿qué hizo? Que los revolucionarios franceses tomaran partido por un valor supremo. ¿Cuál? La seguridad jurídica. Por eso la Constitución en este escenario político termina siendo lo que el legislador quiere que sea, no como sucede ahora lo que el juez tal vez quiere que sea. En este orden de ideas, la única fuente de derecho que aparece en estos paradigmas es la ley. Por eso, si nosotros observamos, empiezan a aparecer esta división de poderes donde el legislador monopoliza las fuentes del derecho, la ley es fuente, la Constitución no, donde aparece la codificación moderna, aparecen los códigos, el Código de Napoleón de 1804 y con él, a partir de ahí, una nueva técnica legislativa que se extiende en el mundo. Lo que no esté en esa ley, simple y llanamente, no es derecho, y lo que esté en la ley hay que aplicarlo a rajatabla, porque la ley es dura, pero es la ley. ¿Y el juez en qué se convierte? Únicamente en la boca de la ley. Pues bien, esto es entendible en ese momento, y es entendible porque si lo comparamos con el caso de Damiens, la única posibilidad que tienen los ciudadanos de tener garantías, de tener seguridad, es que el juez únicamente pueda aplicar lo que se indica en la ley. Con esto consolida el positivismo jurídico, llegamos al siglo XX, pero ocurren hechos terribles como los de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en Alemania con el nazismo, y una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial, aparece un nuevo tipo de constitución. Aparece la constitución de la era constitucional, del Estado constitucional,
Algunos doctrinantes hablan de este tipo de constituciones como las constituciones del neoconstitucionalismo, que básicamente, ¿por qué se caracterizan? La Constitución sigue siendo norma política, es decir, sigue organizando el Estado, es decir, sigue contemplando los anhelos que una sociedad quiere tener. Aparecen también proyectos políticos, pero aparecen dos instrumentos o dos características adicionales, que son las que estructuran lo que se conoce como la Constitución normativa. Por eso ahí planteamos, esta Constitución es carta política, pero además es norma jurídica. ¿Qué quiere decir que sea norma jurídica? Primero, que los derechos que aparecen en la Constitución se deben aplicar, y segundo, que aparecen garantías procesales para poderlos aplicar, y aquí es donde surge con mucha fuerza el denominado derecho procesal constitucional, porque es a través de las garantías constitucionales, de los procesos constitucionales, que se puede llegar a ello. Cambia el valor supremo, ya no es la seguridad jurídica aquel valor indiscutible, sino que aparece ya la justicia como un valor. Por supuesto, no es que no se quiera seguridad, porque el precedente es lo que da seguridad en este tipo de sistemas, pero si los dos chocan, hay que preferir la justicia frente a la seguridad, y es precisamente lo que se ve en el planteamiento del caso Andrés Felipe Arias. La Corte dice, se va a sacrificar la seguridad jurídica. ¿Frente a qué? Frente a la eficacia de un derecho que aparece en la Constitución. Por eso, la doctrina dice, la Constitución en estos modelos ya no es lo que el legislador diga que es, sino es lo que el Poder Judicial, lo que los jueces digan que es, y aquí citamos una serie de constituciones que nos marcan esa línea de este tipo de instrumentos. Pues bien, si volvemos al caso Andrés Felipe Arias, tendríamos que volver a poner en contexto estos elementos. Si preferimos la seguridad jurídica a rajatabla, la conclusión sería la siguiente. Ninguna persona tiene el derecho a impugnar la sentencia condenatoria simplemente porque el legislador no ha regulado el tema. Ha sido exhortado en 4 oportunidades, por la Corte Constitucional, y el legislador no ha reglamentado el tema. Ahora, si preferimos justicia, que es lo propio de un Estado constitucional, pues la conclusión es que el derecho a impugnar la sentencia condenatoria lo tienen todos los ciudadanos. Como no se ha definido el cómo, porque es una labor del legislador, habrá que aplicarse. ¿Cómo? Como lo diga el Poder Judicial. Por eso se dice, la Constitución en este tipo de paradigmas será lo que el Tribunal Constitucional, los jueces, en general el Poder Judicial, diga que es. ¿Por qué se termina con la Corte Constitucional? Porque es la Corte de cierre la que fija un precedente, y a partir de ese precedente se empieza a ir en otra dimensión, la dimensión de la seguridad jurídica, pero no a través de la ley, sino a través del precedente. En el Estado constitucional la ley no se elimina, ni más faltaba. Los códigos siguen siendo muy importantes. Por eso, la Corte Constitucional exhorta al legislador para regular cómo se debe impugnar la sentencia condenatoria. Pero mientras el legislador no lo haga, en un Estado constitucional la conclusión ¿cuál es? Que el derecho no termina en la ley. La ley es una fuente de derecho, pero si se convierte en una fuente insuficiente, los jueces pueden ir definiendo, descubriendo ese derecho que aparece en la Constitución. Hoy en la mañana teníamos un coloquio con profesores de la Universidad de Pisa, y el profesor Romboli tocaba 2 temas que en Italia también son discutidos. El famoso tema de si los jueces podían reglamentar estas situaciones, tocándolo como el aspecto fisiológico de la Constitución, y la conclusión es que sí lo pueden hacer, pero en la dimensión del Estado constitucional. Y ya para finalizar, es muy importante ver el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque muchos se preguntan, si ya estaba en la Convención, ¿por qué no aplicarla? Pero aquí lo que debemos decir es lo siguiente. La Convención Americana de Derechos Humanos se crea en 1969. Es ratificada por Colombia en 1972. Es depositado el instrumento internacional de ratificación en 1973, pero entra en vigencia en 1978.
Quiere decir que Colombia es parte desde 1978 y se aplica la Convención Americana. Sin embargo, entre 1978 y 1991, la Convención Americana de Derechos Humanos era una norma de carácter infraconstitucional, porque el esquema de la Constitución anterior determinaba que los tratados sobre derechos humanos necesariamente se regían bajo la ley por la ratificación que la ley hacía. Pero a partir de 1991, a través de lo que dice la Corte en la sentencia C-225 del 95, a través de la categoría del bloque de constitucionalidad, la Convención tiene rango constitucional, no jerárquicamente superior a la Constitución. Hacen parte del mismo cuerpo normativo, por eso se habla del jus comune constitucional o interamericano, dependiendo desde el ángulo que se vea. Pero en el caso colombiano, y con esto terminamos, no existe una contradicción entre convención y constitución, porque como lo dice este artículo 29 de la Constitución Política, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria está vigente en Colombia desde 1991. Muchas gracias por su atención. Muy amable, Andrés, por los comentarios que usted ha presentado, todos muy interesantes. También han formulado algunas preguntas que le voy a hacer al final del ciclo, así que por favor no nos abandone, espérenos un rato que ya volvemos con usted. Bueno, de esa manera hemos terminado las exposiciones. Vamos ahora a formular las preguntas que hemos recibido de algunos de ustedes por el chat interno de la plataforma Zoom y también por Facebook, a cada uno de los panelistas en el mismo orden de sus exposiciones. Entonces vamos primero con el doctor Néstor Raúl Correa. Se han recibido 3 preguntas. Se las voy a formular las 3 de una vez, doctor Néstor Raúl, para que por favor las conteste. Bueno, escriben que es muy interesante su exposición, que habló de tiempo y dicen que un tema de actualidad es la imprescriptibilidad de ciertas acciones. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? ¿Deben existir investigaciones o acciones imprescriptibles? Es la primera pregunta. La segunda es la siguiente. ¿Los símbolos de la justicia como la toga o el mallete y otros son culturales o cree usted que deben ser universales? Y la última que formulan es la siguiente. ¿Está de acuerdo con la utilización del lenguaje simple, sencillo, entendible por todos en las actuaciones judiciales, que es una tendencia moderna? ¿O cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Las 3 están muy interesantes. Aprovecho para felicitar a los otros 3 expositores que han estado brillantes y magníficas presentaciones. Entro a contestar rápidamente. La primera sobre la imprescriptibilidad, que en efecto es como un no tiempo, un tiempo eterno. Yo pienso que lo que hoy existe está bien, es decir, hay una regla general y hay una excepción. La regla general es que las acciones son prescriptibles por seguridad jurídica. Uno no puede quedar bajo la espada de Damocles a perpetuidad, porque si uno pues, con esa espada ahí encima toda la vida, eso no es vida. Entonces, realmente es bueno que las acciones tengan un término conocido, fijo. Eso da seguridad jurídica y protege los derechos. Y la excepción, con la que también estoy de acuerdo, pues, como ya la mencionó uno de nuestros expositores, ante graves violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, estas investigaciones no prescriben. Y eso está bien porque normalmente este tipo de violaciones masivas, sistemáticas y de larga duración son difíciles de investigar en un tiempo corto, porque generalmente aquí se alusiona a una guerra. Para hablar del caso colombiano, duró 50 años. No se puede decir que se investigue todo en un corto plazo. De manera que este tipo de acciones no cae en eso, porque el bien jurídico protegido, pues que dice delitos contra toda la humanidad, digámoslo así, pensemos en el holocausto, eso no debería tener fin, eso en cualquier momento se debería poder investigar. En cuanto a la segunda, si los símbolos de la justicia, como el mallete,
toque y demás, son culturales universales. La respuesta es que son culturales. Es decir, cada país tiene sus símbolos, su mito, su tótem, su tabú, como diría Freud. Lo que pasa es que conocemos mucho, los de Occidente son comunes, es decir, en el derecho norteamericano y occidental, europeo y latinoamericano, es bastante frecuente el mallete o martillo y la toga y demás, pero en otras comunidades, incluyendo en Colombia las comunidades indígenas, es diferente. Hay otros símbolos, otros referentes, de manera que no son universales, sino que son culturales. Y cada comunidad, cada pueblo tiene sus costumbres. Y por último, preguntan por el lenguaje sencillo. En efecto, yo estoy de acuerdo con el lenguaje sencillo. En mi presentación traté pues, de no decir nada con palabras raras, con latín, porque a mí se me hace que ese lenguaje raro, rebuscado, rococó y lleno de latinazgos, se me hace excluyente y discriminatorio en la medida en que, como que dice, el que no es iniciado en esta jerga no tiene derecho a oírme y es un imbécil y es una especie de incapaz mental que no merece escucharme. Es decir, eso es muy agresivo, creo yo. Las cosas, por más difíciles que sean, siempre se podrán decir de una manera sencilla y no por ser uno más rebuscado es más inteligente. De manera que yo estoy de acuerdo ciertamente con el lenguaje sencillo. Muchas gracias. Bueno, muy amable, doctor Néstor Raúl, por las respuestas que son muy pertinentes para las preguntas que se formularon. Doctora María Andrea Calero, han enviado una pregunta para usted. Dice lo siguiente: en relación con el auto de unificación referido en la charla, ¿qué pasaría si una vez vencido el plazo de 2 años para la liquidación judicial del contrato, se logra una liquidación bilateral? ¿Se tendrían 2 años para presentar la demanda sobre reclamaciones incluidas en dicha acta? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque además la pregunta va al punto de la controversia que ha originado el auto de unificación de la sección tercera. Y la respuesta desde el auto de unificación es sí, porque como estamos privilegiando la autonomía, la voluntad, ese acuerdo al que llegaron las partes, entonces, sin duda, reinicia el conteo del término de la caducidad en el momento en el que se llega al acuerdo. Esa sería la respuesta a la pregunta desde el auto, pero me voy a permitir dar mi opinión, porque yo entiendo la finalidad de la providencia, del auto de unificación, en el sentido que es ideal que las partes arreglen de manera directa sus controversias. Es ideal que cuando lo hagan no tengan un cronómetro corriendo. Y, por supuesto, es lo más práctico lograr en estos términos una negociación. Pero habiendo dicho eso, tenemos del otro lado otra perspectiva. Y para contestar la pregunta hay que volver un poco como a nuestras clases de introducción al derecho. Entonces, recuerdo mucho primer semestre, fines funcionales del derecho, con el libro de Recasens en la mano. Y Luis Recasens decía, el derecho tiene 3 fines funcionales. Tiene el fin funcional de otorgar certeza y seguridad, de resolver los conflictos y de legitimar el poder público. Entonces, me pregunto si bajo esa égida realmente estamos otorgando certeza y seguridad. Y ese es el fin de la caducidad desde la perspectiva objetiva. Porque pensemos entonces, si me demoro 1 año más liquidando bilateral, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10, ¿cuál es el límite donde ya esa caducidad sí empieza o sí se entiende extemporánea? Y si no tenemos ese límite, pues no tenemos certeza, no tenemos seguridad y no tenemos derecho. Entonces, es práctica la providencia y esa es su finalidad, pero también genera esa incertidumbre con la que no deberíamos vivir, menos en tratándose de este tipo de relaciones donde no estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, como lo han hablado el doctor Ricardo y el doctor Eduardo. No, es una situación que efectivamente puede resolver el juez de forma sencilla
fungiendo como liquidador del contrato. Entonces, esa sería mi opinión. Bueno, muy bien, doctora María Andrea, muy amable por la respuesta. Doctor Ricardo Andrés Ricardo Esqueda, ¿qué sucede en aquellos casos de graves violaciones a derechos humanos en los que la víctima considera que el daño antijurídico consiste en la falta de verdad como elemento de restauración, la cual se conoce en virtud de una decisión judicial que se profiere 10 años después de los hechos? ¿Se podría computar desde allí la caducidad o debe atenderse al auto de unificación y considerar que se contabiliza desde el hecho? Ponga el micrófono, por favor, que no. Ahora sí. Muchas gracias, doctor. Qué pena. Pues miren, atendiendo al criterio de unificación y planteando una respuesta concreta a la pregunta, yo creo que tal como está estructurada la subregla, hoy en día no podríamos valernos del conocimiento de un hecho posterior que nos haga conciencia en ese evento de la antijuricidad del daño. Hoy en día eso es un supuesto que es muy posible de que ocurra gracias a tanto al trámite de los procesos penales por la imprescriptibilidad en materia penal, como de los procesos que se están, o los macroprocesos que se están tramitando ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, por ejemplo, en materia de ejecuciones extrajudiciales, es muy plausible que en la actualidad o dentro de algunos años, dentro de un macroproceso, un actor del conflicto confiese, por ejemplo, que la muerte de ese grupo especial de personas donde está el familiar demandante se trató de una ejecución extrajudicial y no fue una muerte en combate. En ese evento, a pesar de que la víctima se entera muchos años después, el auto dice, la regla o la subregla que se construye es a partir de la inferencia de que el Estado pudo tener alguna participación en la muerte del familiar. Es decir, la caducidad contará a partir del día siguiente en que la víctima se enteró que su familiar murió en un combate. Y para eso dice, si ustedes conocen bien a su familiar, desde el momento en que les dicen que murió en un combate con él, en este caso el Ejército Nacional, pues usted podía inferir que eso no fue una muerte en un enfrentamiento porque usted conocía a su familiar y sabía que no era miembro de las filas del grupo armado ilegal. Entonces, en conclusión, la sentencia o la regla, la ratio decidendi de la sentencia no permitiría hacer uso de ese conocimiento posterior del daño para el conteo de la caducidad. Sin embargo, téngase en cuenta que la sentencia tiene 3 salvamentos de voto, la doctora Marín, el doctor Pasos, el doctor Montaña, los cuales van en una orientación similar y que posiblemente en un tiempo se modifique esta jurisprudencia. Sin embargo, una última acotación y me tomo 15 segundos para agregar un dato muy reciente, y es que la semana pasada la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, expidió una sentencia de unificación en un caso similar al de la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y pareció darle un espaldarazo a la regla o a la subregla jurisprudencial construida por la sala en enero de este año, por la sala plena. Gracias. Muy amable, doctor Ricardo. Y terminamos formulándole 2 preguntas al doctor Eduardo Andrés Velandia. Primera, ¿podría explicar, por favor, la diferencia entre doble conformidad y doble instancia? Y la segunda, la Carta Política habla en el artículo 29 del derecho a impugnar la sentencia condenatoria. ¿Podría extenderse este derecho a todo tipo de sentencias condenatorias, no solo las penales, sino también las civiles, las laborales, las administrativas, etcétera? Muchas gracias, doctor Canosa, por las preguntas que nos traslada. La primera tal vez es una definición, una diferencia muy sencilla. La doble conformidad es un tema sustantivo, mientras que la doble instancia es un tema procesal. ¿Qué quiere decir doble conformidad? Estar conforme 2 veces. Quiere decir que una sentencia que condena debe estar conforme con una segunda sentencia. Eso es una doble conformidad y se refiere al tema sustantivo. Ahora, ¿cómo instrumentalizar la posibilidad de una doble conformidad? Pues la única manera sería una doble instancia tal como lo
describe o cómo se deduce de la interpretación del literal H del numeral segundo del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y frente a la segunda pregunta, si se puede extender el derecho a impugnar la sentencia condenatoria a otras áreas, no es obligatorio porque la Constitución política, por eso en las diapositivas resaltábamos, habla en materia penal, quien sea sindicado. Entonces la obligación solamente es en materia penal. Ahora, yo soy amigo de que ojalá se tenga la mayor posibilidad de dobles instancias, porque cuando no hay dobles instancias, todos estos casos pueden terminar en acciones de tutela, que en vez de surtirse otra instancia, se abren 3 instancias más dentro de la jurisdicción constitucional que, como todos sabemos, producen un grave perjuicio en la congestión judicial que hoy se sufre en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy amable, doctor Andrés, además muy concretas, muy claras sus respuestas, así que muy amable. Bueno, de esa manera hemos terminado. Hoy terminamos un poco más temprano. Fue un excelente foro, muy interesantes todos los temas que se trataron, así que debemos aplaudir a los conferencistas, a los panelistas virtualmente. No olviden, por favor, inscribirse oportunamente al Congreso. No dejen para última hora la inscripción, que ustedes saben, se pueden generar dificultades técnicas que queremos prevenir y por eso los invitamos a inscribirse oportunamente al Congreso. Por hoy les deseamos una feliz noche y les recordamos que tendremos un nuevo foro dentro de 8 días, el próximo miércoles también a las 6 de la tarde. Por favor, cuídense, muy amables por acompañarnos.